La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad, y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Jokmah, y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo, y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah.
Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokma en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokma cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos, encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokma no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokma se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Que mi Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Nos alegramos nuevamente de encontrarnos en su programa de la Iglesia de Dios Pentecostal de Santiago. Hoy día tendremos un programa muy especial donde siempre está en abundancia la bendición de Dios. Tendremos alabanza, testimonio, entrevistas y lo más importante, la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. Antes de seguir, vamos a hacer una oración para que mi Dios nos ayude en todo lo que vamos a hacer hoy día, para que este programa sea de bendición al llegar a su hogar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos humillamos ante tu presencia, mi Dios, esperando, mi Señor, que este programa sea de mucha bendición para mis hermanos que lo están escuchando. Padre Celestial, que todas las pantallas, Señor Jesucristo, que en este momento está saliendo este programa, sea de bendición, ya sea por un celular, ya sea por el computador, ya sea, Señor Jesucristo, por la televisión, Padre Celestial. Que mi Dios bendiga a cada hogar, Señor Jesucristo, que está viendo esta transmisión. Que mi Dios bendiga a las familias, Señor Jesucristo, que se han reunido hoy día a escuchar este programa. Y que en alguna palabra, Señor, alguna experiencia, alguna entrevista, mi Señor, que en alguna alabanza se sientan fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Toma posesión, Señor Jesucristo, de nuestras vidas. Toma posesión, Señor Jesucristo, de nuestro hogar, de nuestro corazón. Y ahora danos tu bendición poderosa
En nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga entonces esta oración. También les quiero dejar con ustedes un devocional que está en el Salmo 27 y dice así en el nombre del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis hermanos, el Salmo 27 muestra al rey David la absoluta confianza que tenía en Dios. Por eso siempre él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Incluso en unos versículos él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. El rey David, que tuvo siempre, hermano, de guerra en guerra, batalla en batalla, pero siempre su corazón estaba confiado en que Dios, Jehová de los ejércitos, guardaba su vida, guardaba su reino. Dice, aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hay una alabanza muy linda que se llama Jesús mi salvación, que la canta el coro de nuestra iglesia. Y esa alabanza, cuando uno empieza a entonar esa alabanza, uno empieza a tomar nuevas fuerzas. Uno empieza a creer que esa alabanza de verdad está Dios con nosotros. A veces uno puede estar desplomado, decaído, pero al escuchar esa alabanza que es de mucha bendición, uno sabe y dice, aunque ejército acampe contra mí, Dios estará conmigo. Y cuando uno canta esa alabanza, hermano, cierra sus ojos y alaba al Señor, y muchas veces lo hemos visto que en muchos eventos, y en nuestra iglesia también, al cantar esa alabanza, uno la hace nuestra. Decir, Señor, tú estás conmigo, Padre. Tú estás conmigo, Señor. Y nada será contra mí. Solamente tenemos que tener la confianza puesta en nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos más adelante. Bueno, ahora escucharemos una alabanza por nuestra hermana Tamara Alvarado y nuestra hermana Melissa Alegría con el himno número 91, Más cerca, oh Dios, de ti. Le invito, que mi Dios le bendiga. Más cerca,
Qué hermosa alabanza nos tiene nuestra hermana Tamara Alvarado y nuestra hermana Melissa Alegría. La alabanza más cerca, oh Dios, de ti. Bien, mis hermanos, todos los domingos nuestro hermano Jacob nos tiene acostumbrado a la entrevista a algún pastor de nuestra iglesia de Dios Pentecostal. Y en esta ocasión, nuestro pastor Diego Cancino Muena, de la iglesia de Dios Pentecostal de Cauquenes, hoy será entrevistado. Dios bendiga también a nuestro pastor Diego Cancino Muena. Y después de esa entrevista, tendremos una hermosa alabanza por nuestros hermanitos Caniupán Gutiérrez, por estos niños bendecidos en el Señor. Interpretarán la alabanza Agnus Dei, que traducido es Cordero de Dios. Les invito entonces a escuchar la entrevista y después la alabanza. Bendiciones. Estamos ahora muy bendecidos en la compañía del pastor Diego Cancino Muena de la iglesia de Cauquenes, a quien el día de hoy agradecemos este tiempo que nos está concediendo para poder compartir este espacio de conversar un poquito, ¿no es cierto?, de conocer de su testimonio y de su labor pastoral principalmente. Así que, pastor Cancino, le saludamos y bienvenido. Amén, muchas gracias, mi hermano Jacob. Contento, sorprendido también a la vez, porque a veces uno humildemente pareciera que no tiene mucho que entregar de uno. Cuando conversa, cuando habla, cuando expresa alguna experiencia, se da cuenta que se escuchan con mucha atención. Sí, pero honestamente no. A veces uno cree que no, posiblemente no influye mucho o no provoca mucho impacto lo que uno ha vivido en realidad. Pero contento y sorprendido también de que me haya llamado, porque para mí es un privilegio poder compartir con usted en algo de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Gracias, pastor, por sus palabras y por, bueno, esta conversación que hemos tenido con los pastores dentro de nuestro culto dominical, gracias al Señor, nos ha permitido ir conociendo a muchos de ellos que, por cierto, los conocemos en las actividades de la iglesia que normalmente hacíamos, lo que teníamos, el avance juvenil al principio, cuando en el caso nuestro, cuando llegamos a empezar a participar en la iglesia, después como ciclista, pero claro, más allá, de pronto hay muchos hermanos que no conocen a los pastores, entonces por eso es que es la instancia que estamos aprovechando de ir conociendo a nuestros pastores. Nos gustaría, pastor, que, bueno, normalmente los testimonios son un poquito extensos, pero nos gustaría que nos comentara cómo fue su llegada al Evangelio, al conocimiento del Señor. Preveo que lo que yo he vivido de alguna manera le va a servir a usted. Amén. Probablemente. Mire, yo nací en el Evangelio. Ya. Nací en el Evangelio. Yo nací en esta corporación. No sé si usted alcanzó a conocer al pastor Ormeño, papá, no hijo. Sí. Yo de esa época soy. Nací en la iglesia de Dios Pentecostal. Ya. Mi padre en esos años era oficial del pastor Pedro Ormeño. Uh-huh. Y el Señor quiso él, de alguna manera, que la vida de mi papá llegara a su término bastante temprano. Mi papá falleció a los 42 años, más o menos. Entonces mi madre se quedó solita con nosotros tres. Nosotros somos 3 hermanos varones, yo soy el menor. Y más un primito, que es como mi hermano, que mi mamá lo crió como de los 2 años, así que éramos 4 varones. Y nosotros, nuestra vida en la iglesia partió con mis padres, pero los recuerdos que yo tengo específicamente son con mi mamá. Tengo chispazos del recuerdo de mi padre, claro, pero el resto del tiempo mi mamá se encargó de nosotros, de instruirnos en la iglesia. Y bueno, el Señor permitió que yo me mantuviera en el Evangelio. Yo tuve una infancia muy linda. Recuerdo que siento que fue una infancia bonita para mí, a pesar de que yo siempre consideré que pasaba desapercibido para el resto de las personas. No sé si es la palabra adecuada, pero como un niño insignificante.
Eso no lo digo con resentimiento, ni me duele por ningún motivo. Pero a veces pienso, a mi edad, que pasé como un chico insignificante frente al resto de las personas. Nosotros no teníamos mucho de qué impresionar en realidad. Éramos 4 hermanos, con una madre viuda. El Señor nos sustentó. Y lo más importante es que el Señor permitió que pudiésemos permanecer en el Evangelio, yo y mis hermanos. Eso podríamos destacar inmediatamente que ese trabajo fue una labor específica de su mamá en tratar de mantener esa unidad, primeramente como familia y luego de ese contacto permanente con la iglesia. Fue un trabajo específico de su mamá en ese esfuerzo por lograr aquello. De todas maneras, había una exigencia en realidad. Había una exigencia. O sea, si por mí hubiese sido, muchas veces no hubiese ido a la iglesia, o más que no ir a la iglesia, porque hoy entendemos que el Evangelio no significa, es necesario ir a la iglesia, pero no es lo todo. Por supuesto. Pero ella se encargó de que nosotros inculcarnos la importancia de la oración, la importancia, como dice el escritor o el predicador Lloyd Jones, dice que la diferencia entre que es cristiano y el que no lo es que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estamos conscientes de que permanentemente estamos bajo la mirada y bajo la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, nuestra vida es distinta a donde estemos, porque sabemos que el ojo de Dios está ahí. Y bueno, yo tuve la oportunidad de continuar en la iglesia, pero llegó un tiempo en que nuestro pastor ormeño, el pastor ormeño, Papa Pedro Ormeño, él falleció. Sí. Partió en los brazos del Señor, y en ese tiempo quedó su hijo, el pastor Juan Ormeño, su hijo, a cargo de la iglesia. Ya. En ese tiempo la iglesia sufrió un quiebre, por todo lo que conlleva y por todo lo que ustedes saben, hermanos de acuerdo, hermanos en desacuerdo, y todo eso. Yo tenía alrededor de, en ese tiempo tenía 15 años, 16 años aproximadamente. Entonces, ocurrieron algunas cosas, algunos desacuerdos, y mi familia se fue de la iglesia. Y yo continué trabajando en la iglesia con mi pastor Juan Ormeño. Continué en la iglesia. En realidad, durante ese tiempo, cuando ya tenía 18 años, yo tuve que realizar el servicio militar. Y yo estuve acá en Cauquenes la mitad del tiempo del servicio militar, y la otra mitad del tiempo estuve en Santiago. Entonces, cuando yo volví a Cauquenes, me encontré con esta realidad de que ya la familia no estaba en la iglesia. En realidad, nunca comprendí exactamente lo que ocurrió, pero fueron algunos desacuerdos. Pero yo lo digo de esta manera porque yo nunca escuché a mi madre hablar mal del pastor. Nunca mi madre se expresó mal del pastor. Nunca ella me dijo, pero tú qué haces en esa iglesia. Nunca. Al contrario, ella me dijo, yo quiero que tú sigas yendo a la iglesia, no te apartes del Señor. Si tú te sientes incómodo donde nosotros estamos, sírvele al Señor donde estás, porque el pastor te quiere, tú te llevas bien con él. Fue una motivación. Y nosotros continuamos con el pastor. Continuamos. Él era un hombre que no tenía un vehículo, pero él se movía en bicicleta. A cualquier hora estaba en el hogar del hermano si el hermano lo necesitaba. O sea, tengo recuerdos muy especiales de él, muy lindos de él. Hasta el día de hoy nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos. Nunca hubo discordia o enojos. Y lo que desencadenó todo esto fue que pasó el tiempo, pasaron los años, y el pastor Ormeño renunció a la corporación. Sí. Él renunció a la corporación, él nos llamó a nosotros, al grupo de oficiales, los predicadores que tenía, y él, lo único que, el error creo que fue porque lo dijo cuando ya faltaba muy poco tiempo para tomar la decisión. Estaba, por decir, a semanas, a meses de tomar la decisión, ya estaba todo, ella lo tenía decidido en realidad, nosotros no lo sabíamos. Nosotros sabíamos que él pensaba abrir obra en otro lado, pero nosotros siempre consideramos de que si él abría obra fuera, lo iba a ser respaldado por la Iglesia de Dios Pentecostal, o que la Iglesia de Dios Pentecostal lo estaba enviando a abrir obra a otro lado. Eso pensábamos nosotros.
Entonces, cuando él conversó con nosotros, nos planteó la posibilidad de quedarnos con él. Ya. Nos dijo que qué decíamos nosotros, si nos queríamos quedar con él. Y si no, él nos dijo, si no, yo quiero que ustedes continúen donde están, no se aparten del Señor, necesito que les sirvan al Señor. Yo sería feliz si se quedan conmigo, dijo, pero si ustedes continuar en la iglesia de Dios Pentecostal, continúen ahí. Ya. Y provocó un dolor en mí, y cuando él nos hizo una pregunta, hermanos se pararon con mucha libertad y le dijeron, pastor, nosotros no nos vamos a quedar con usted. Ya. Nosotros nos vamos a quedar en nuestra corporación, nos hemos criado, nos hemos formado en nuestra corporación, conocemos a los hermanos y nos sentimos bien acá, así es que yo creo que no nos vamos a quedar con usted, nos vamos a quedar en la corporación. Del grupo de hermanos fue el único que yo le dije, pastor, yo no me quedo ni con usted ni en la corporación. Ya. Yo no voy a, le dije, no voy a entrar en discutir si esto que usted está haciendo hoy día, las decisiones que está tomando, no voy a discutir si son dirigidas por Dios o no, porque si Dios ha tratado con usted, lo trató con usted, pero no conmigo. Ya. Entonces yo lo ignoro. No sé si está haciendo bien, no sé si está haciendo mal, no sé si es una decisión suya precipitada. Tenía la libertad para decirle las cosas al pastor. Claro. Pero le dije, ¿sabe? Yo no me voy a quedar en la corporación. No me voy a quedar. Estaba dolido, hermano Jacob, dolido porque la iglesia que administraba el pastor Juan Ormeño estaba en su terreno, estaba en su sitio, en su terreno particular. Ya. La congregación antigua nunca, no sé si faltó motivación, no sé si la iglesia no estuvo bien educada en algunas áreas, pero la iglesia nunca obtuvo un terreno para edificar una iglesia. Esa iglesia en la cual nosotros estábamos, había trabajado mi padre en esa iglesia. Ah, mire, varios años. Muchos años, era de madera, era una iglesia muy humilde y estaba en el terreno del pastor. Entonces yo le dije, pastor, todo esto significa que si nosotros no nos quedamos con usted, nos tenemos que ir. No tenemos nada, no tenemos iglesia. Y tampoco pretendo, le dije yo, empezar a sacar las cosas de la iglesia, no es mi intención. Al menos si me preguntan a mí, le dije yo, no lo haría, porque eso hablaría muy mal frente a los vecinos que nos han visto toda la vida en este lugar. Claro. Se vería muy mal que vieran a los hermanos que se van con las bancas al hombro, en realidad. Sí, así es. Se vería muy mal. Y me vine a casa y fue un tiempo duro, hermano Jacob, muy duro. Entonces los hermanos que se quedaron en la corporación, ellos en algún momento decidieron y dijeron, bueno, dijeron los hermanos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, nos quedamos solos. Entonces ellos pusieron una fecha para juntarse en el hogar de un hermano y conversar y tomar la decisión que iban a hacer. Ya. Juntémonos en el hogar, que es en el hogar donde actualmente nosotros nos estábamos juntando, en el hogar del hermano Guillermo Sores, de acá de Cauquenes. Ya. Un hermano muy, muy especial. Entonces dijeron, nos vamos a juntar ahí, bueno, y vamos a ver qué hacemos. Pero yo llegué a mi casa con la idea, le dije a mi esposa, yo no voy a ir a esa reunión porque yo no me voy a quedar. Ya. Mi esposa no me dijo, ella no me insistió, me dejó, porque ella de alguna manera vislumbraba que no había mucha angustia, muchas cosas extrañas que estaban pasando en el corazón. Era fuerte el momento que estaba viviendo usted. Claro, no había una serenidad para tomar decisiones en ese momento. Pero yo estaba decidido a no ir, no voy a ir a esa reunión. Entonces mi esposa me dijo, pero ¿y por qué no vamos? Si la decisión que va a tomar la va a tomar igual, pero ¿por qué no vamos y escuchamos lo que los hermanos van a decir? Claro. No, le dije, yo no vamos a ir porque yo no me voy a quedar en un lugar, no tenemos nada. Yo no sirvo para estarme juntando un mes en el hogar de un hermano, el otro mes en el otro hogar, al otro mes en el otro hogar. No tenemos nada, no tenemos iglesia. Nunca hemos tenido iglesia. Comprar un terreno, hacer cosas, son palabras muy mayores. Nosotros somos pocos. Nosotros en ese tiempo cuando nos quedamos solos éramos como 20, 25 personas, 25 hermanos, éramos poquitos. Entonces le dije, yo no creo que vaya. Los hermanos me invitaron.
Entonces yo planeé en mi mente, yo dije, si voy a la reunión y me preguntan algo, yo les voy a decir que no quiero estar ahí porque no tenemos nada. Ya. Y si me piden alguna opinión, yo les voy a proponer, eso todo lo pensé en mi corazón, les voy a proponer que para quedarme tendríamos que juntar dinero para comprar un terreno. Ya. Pero les voy a colocar una cuota alta. Les voy a decir a los hermanos que mínimo tienen que, en ese tiempo, hace como casi 10 años atrás, mínimo tenemos que poner unos 500.000 pesos cada familia. Ya. Y como los hermanos me van a decir que no, entonces yo voy a tener la excusa perfecta para decirles, no quieren, esto Claro. no funciona, me voy. Ya. Llegó el día sábado y le dije a mi esposa, ya vamos a ir, le dije yo, vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Los hermanos se juntaron, conversaron, oramos, todos con un poco de dolor, con algunas ideas, y me preguntaron a mí, y yo en realidad con lo que dije, yo sentía que no los iba a animar. Claro. Le dije, nosotros no tenemos nada, y le dije todo lo que tenía pensado, no tenemos nada, no tenemos iglesia, no tenemos banca, no tenemos... Éramos miserables, hermano Jacob, así como estábamos. Ya. Porque como cristiano, yo nunca me consideraba un super cristiano. Más encima, materialmente no teníamos nada. Claro. Entonces le dije a los hermanos, yo no voy a estar toda la vida reuniéndome en un hogar, le dije yo, porque estoy cansado de eso. Y ahora si ustedes quieren hacer algo, le dije yo, lo único tendríamos que juntar para comprar un sitio. Y no tenemos dinero, tenemos muy poquito junto lo que hay. Y tendríamos que poner una cuota, le dije yo, pero una cuota que valga la pena. Mínimo 500.000 pesos cada familia. Y recuerdo que había un hermano, el hermano Guillermo me dice, yo tengo un poquito de plata junto, yo creo que llego a los 500.000, hermano. Ahí se paró otro hermano y me dijo, yo tengo unos ahorros, hermano Diego, yo creo que también puedo poner 500.000. ¿Y para cuándo es la fecha? Fue como en noviembre, diciembre que nos juntamos. Ya. Yo le dije como fecha tope marzo. Y se fueron parando todos los hogares, hermano Jacob. Oh. Y todos estuvieron de acuerdo en poner 500.000 pesos. La excusa que usted buscó, el Señor se la arregló de otra manera. Sí, fue como impresionante en realidad. Claro. El problema es que yo ni siquiera había pensado de dónde iba a sacar los 500 yo. Claro. En realidad, porque yo pensé que no iba a resultar el asunto. Y le dije a los hermanos y todos se fueron parando. Hermano Diego, yo creo que yo podría tener 500.000, de alguna manera los juntos. Un matrimonio de ancianitos, que son mis suegros, que ellos reciben un sueldo de ancianidad nomás. El hermano me dijo, yo no puedo con 500. Pero me esforzaría por juntarle unos 150. Ya. Sirven. Pero claro, le dije yo, si todos sirven. Bueno, éramos 7 familias, hermano Jacob. Ya. 7 familias, así que con 500.000 pesos cada uno llegamos como a 3.500.000. Mire usted, ya de una base. Y durante ese tiempo, hermano Jacob, la iglesia siguió funcionando como hermano. Nosotros con el pastor Ormeño éramos 4 oficiales. Ya. Entonces cuando vino el supervisor acá, con otros pastores, ellos nos propusieron con el superintendente, que era nuestro pastor Eulogio en ese entonces, nos propusieron que, bueno, si éramos 4 oficiales, que fuéramos trabajando un mes cada oficial con la iglesia. Ya. Nos dijo un mes cada uno y van haciendo la planificación de trabajo mensual. Y de esa manera lo van desarrollando. Un mes uno, un mes otro. Y de esa manera estuvimos como un año. Ya. Pero en mi corazón yo presentía que podía quedar yo a cargo, y cuando empecé a presentir esas cosas empecé con una lucha interna, porque yo nunca quise ser pastor. Ya. Nunca lo deseé, nunca lo anhelé, hermano Jacob.
Nunca. Alguna vez me lo dijeron, pero yo tenía cualquier excusa, decía que no, porque honestamente a mí no me interesaba ser pastor. Entonces empecé a trabajar de esa manera, pero desde ese día yo empecé con una lucha interna un poco incomprensible. Yo en realidad no sabía lo que pasaba conmigo. Empezó a ocurrir algo extraño en mí, pero yo no lo relacionaba con eso. Ya. Y continuamos trabajando, los 4 oficiales. Cuando llegó el mes de enero, me parece que del otro año, me llama el pastor supervisor, el pastor López, y me dice: pastor, hermano Diego, lo vamos a ir a ver a Cauquenes. Mire, me dijo, ya ha pasado un año y en una iglesia no pueden haber 4 cabezas, tiene que haber una. Claro. Entonces vamos a conversar con los hermanos, me dijo, para ver quién va a quedar. Ya. Yo le dije: usted, pastor, justo va a venir en enero, cuando yo estoy a cargo, en el mes de enero estoy a cargo yo, justo me toca a mí por rotación. Bueno, le dije yo, como presintiendo las cosas, le dije: en todo caso, al que ustedes dejen encargado no significa que él va a quedar como pastor. Bueno, me dijo él, lo ideal sería que el que quede como encargado después se haga cargo de la iglesia. Sí, le dije, pero es que las cosas pueden cambiar. Igual hay que preguntarle al hermano, puede que el hermano no quiera, le dije yo. Sí, me dijo, pero tenemos que ver eso. Y empecé con el problema, hermano Jacob. Empecé con un problema, eso fue en el año 2011. Me acuerdo que ese llamado lo recibí en mi trabajo. Yo trabajo en el hospital de Cauquenes. Ah, ya. Sí, lo recibí en mi trabajo. Y después que lo recibo eso, voy a mi escritorio y me siento. Y estoy sentado frente al computador donde trabajo. Y de repente siento que el computador se corre con la mesa completa. Ya. Y me viene un vértigo sin darme cuenta. Y yo siento que la mesa se me corre y se me da vuelta a la oficina. Y trato de afirmarme y me caigo de la silla estando sentado como estoy ahora. Uh-huh. Me caí hacia el lado y azoté la cabeza en el suelo. Y todo el mundo quedó sorprendido porque no supieron qué me pasó, porque estaba sentado, por menos. No estaba parado, no estaba moviendo, me estaba sentado. Es como estoy ahora. Y se me corrió la mesa y traté de afirmarme y caí. Y cuando estaba en el suelo, a mí porque yo sufro del síndrome de Meniere, que es una enfermedad del oído interno. Ah, ya. Entonces yo he perdido mi audición como un 30% en mi oído izquierdo. Ya. Mi oído izquierdo no, así que si hay algo que de repente no le escucho bien es por eso. Los sonidos graves me cuesta mucho diferenciarlos con mi oído derecho, no hay problema, pero con el izquierdo, los sonidos agudos los escucho mejor. Y yo sabía que me pasaba eso, pero nunca hasta ese extremo. Claro. Y me recuerdo que caí al suelo, y cuando estoy en el suelo, yo siento que en mi corazón alguien me dice: tú pretendes tener el control y no eres capaz de controlarte tú. Oh. Mi vida era un caos. Era un caos. Me recuerdo que yo trabajaba en una oficina y me habían cambiado de oficina, y lo que yo hice, mi hijo se tenía que ir a estudiar y necesitaba buscar una pensión. Entonces ese día me encontré sin dinero en mi teléfono, y yo, después de la hora de trabajo, entré a la oficina para llamar por teléfono. Claro. Y por haber entrado a la oficina después del horario de trabajo sin ninguna autorización, ese fue el problema. Ya. Se exageró. Claro. Se exageró, porque después me dijeron no era un motivo, no, pero se exageró porque yo en ese tiempo, como no andaba muy bien, yo había pedido que me cambiaran de servicio. Fue todo un caos, hermano Jacob, todo un caos. Y parece que Dios algo quería decirme, porque
cuando estuve en ese sumario, me acuerdo que fui a hablar con el director del hospital, que el director en ese tiempo estaba subrogando, era un médico cirujano que a mí me ubicaba. Ya. Y cuando voy a hablar con él, a contarle que yo andaba mal, que lo que me había ocurrido, él me queda mirando y me dice: a mí me dijeron de un tal Diego Cancino, pero nunca imaginé que eras tú. Ya. Hubiese pensado de cualquier otro, pero no de ti. Era como si me dolía mucho más lo que me decía. Claro. Además, él, un hombre inconverso, él me queda mirando y me dice: y lo que más me sorprende es por la investidura que tú tienes. Oh, Eso es lo que más me sorprende, que tú tengas ese comportamiento. claro. O sea, él sabía del entorno que usted estaba viviendo. Increíble, hermano Jacob, sabe que yo lo miré y me puse a llorar. Yo le dije: doctor, no sé qué me pasa. Le dije: yo no estoy bien. Algo ocurre conmigo. Me dijo: vas a tener que conseguir unos días, no sé, vas a tener que hacer algo porque no te veo bien. Y en ese tiempo, por toda esta situación y todo ese estrés, se acentuó en mí el problema de mi oído. Ya. Fui como 5 veces a ver un médico, que acá en Cauquén es una eminencia, muy buen médico, y tenía la particularidad que me estimaba mucho. Como yo trabajaba en el hospital, me atendía gratis. Ya. Pero me acuerdo que la última vez que fui a verlo, fui como 5 veces por todo esto como ocurría, porque no sabía qué me pasaba. Claro. Y él me daba un medicamento, me daba otro, probábamos con uno, con otro, con medicamentos que me reanimaran, hasta sertralina Ya. me dio otros medicamentos, probó. Hasta que un día me acuerdo que fui con mi hijo era niño todavía, no, era un joven nomás. Y estamos al lado fuera de la consulta y mi hijo me queda mirando y me dice: ¿qué hace aquí, papá? ¿Por qué, hijo?, le digo yo. Si vienes tantas veces donde el doctor, ¿qué haces aquí? Yo creo que si tú le obedecieras al Señor, se terminarían todas estas cosas. Oh, qué bendición. Pero todavía no relacionaba las cosas. Claro. No las relacionaba, Estaba honestamente. omnibulizado el entender. Honestamente. Y me acuerdo que ese día entré donde el médico y el médico me dijo, Diego me dijo: no sé qué darte. No, ya hemos probado con tantas cosas. Yo creo que te vas a tener que acostumbrar a vivir así y vas a tener que aprender a tener dominio propio de lo que te ocurre. Me acuerdo que el pastor López una vez vino a verme a mi casa y el pastor López se sentaba en el sillón y me miraba cómo yo caminaba en el living. Y él me hablaba, pero yo era como si él no estuviera. Yo no estaba pendiente de lo que el pastor López me conversaba. Claro. Yo estaba en mi mundo, en mi cabeza, no. Entonces me dijo: hermano Diego, se acerca la conferencia que es en Cochrane, y yo creo que usted va a tener que ir. Entonces yo le dije: ¿y para qué voy a ir, pastor? Porque sí, me dijo, usted ya lleva tanto tiempo como encargado, yo 1 año como encargado, y es bueno que vaya a la conferencia. Entonces yo le envié un correo al pastor, al directorio, le envié un correo diciendo que yo no iba a ir a la conferencia, porque yo no pretendía ser pastor, yo no era la persona indicada, y yo en mi corazón no tenía la certeza de las cosas, y como no tenía la certeza de las cosas, no me iba a hacer cargo de una iglesia sin tener la seguridad. Claro. Y llamé a mi pastor Godoy, porque lo había hablado con el pastor, con mi obispo Centeno, pero llamé al pastor Godoy porque era como más fácil comunicarse con él, era como más fluida la comunicación, a eso me refiero. Perfecto. Y le expliqué la situación y le dije que no iba a ir. Y el otro año empeoró la situación en mi salud, con mi familia, la comunicación se perdió durante ese año. Y ahí estuvo como supervisor nuestro pastor Jorge Baeza. Ya. Y cuando se acercaba fin de año, me recuerdo que él me dijo: ¿por qué no va a la conferencia? Y tomó una decisión en la conferencia. Nadie lo va a obligar a algo que usted no quiera. Claro. Entonces recuerdo que esos días, tomando la decisión de ir a la conferencia, vine y me presenté delante del Señor en oración.
y le dije, Señor, yo quiero que usted por su palabra me hable y me diga qué es lo que tengo que hacer. Y lo que usted me diga, yo voy a hacerlo. Pero no entiendo lo que me pasa, ya estoy cansado de esto. No lo entiendo. Y el Señor me dio la palabra en Malaquías capítulo 2, me parece que está. Y cuando comienzo a leer la palabra decía, que la recuerdo muy bien, decía, para vosotros, sacerdote, es este mandamiento. Si no decidís darme la gloria y la honra de corazón, mi maldición caerá sobre ti y sobre tu simiente. Eso me asustó, hermano Jacob. Ya. Eso me asustó. ¿Eran palabras mayores ya? Sí, sabe que cerré la Biblia y como uno suele pensar, no, me equivoqué, la abrí mal, Ya. pero eso me asustó y me quedó muy grabado. Y cuando llegó el día cuando se acercaba la conferencia, que fue en Tomé, en el año 2013, en enero del 2013, le dije a mi esposa, ¿vamos a ir a la conferencia? Voy a ir, pero solamente voy a ir, le dije, porque estoy tan presionado que ya no aguanto y no sé qué hacer. No quería ir. Cuando llegué a Tomé, recuerdo que no sabía la dirección, no sabía cómo llegar. Y como uno sale como refunfuñando, hermano Jacob, así, voy a ir, ya, bueno, voy a ir. Y cuando llegué allá, entro a la entrada de Tomé y le digo a mi esposa, no sé la dirección, y estamos parados y se para una patrulla delante de nosotros, unos carabineros. Y yo me bajo y le pregunto y le digo, señor, le digo, yo vengo a una conferencia de pastores, pero no sé dónde, ¿usted podría indicarme la dirección? No se preocupe, me dijo, suba a su auto y yo lo voy a ir a dejar. Y era bastante retirado y me llevaron escoltado hasta la misma conferencia. Llegó como autoridad, tiro, Sí, escoltado por carabineros. Cuando llegué me dijeron, aquí es. Así que usted entra a su vehículo, lo estaciona, me dijo, y aquí es. Y yo llegué a esa conferencia sin querer estar ahí, hermano Jacob. Era día miércoles y yo todavía no quería estar ahí. Y me recuerdo que un día, durante ese tiempo en la conferencia, quería hablar con alguien que me dijera algo, me orientara, alguna luz. Claro. Recuerdo que vi a Pastor Adrián, porque yo lo conocía a él de antes. Lo vi y yo dije, lo vi de lejos. Dije, voy a conversar con él, le voy a contar lo que me pasa, a ver qué opinión tiene él de esto. Sí. Y ese día lo esperé mucho rato y él estaba ocupado conversando con alguien, así que no le pude hablar. Y pasó ese día y no hablé con él. Y al otro día lo divisé de nuevo de lejos. Esperé para hablar con él, no se desocupó nunca. No pude hablar con él. Y a la hora de almuerzo, estoy almorzando. Y cuando me paro para irme, pues yo en ese tiempo, cuando fui a esa conferencia, comía y me iba a mi pieza al tiro, no quería estar ahí. Me recuerdo que me paré del comedor y voy caminando y él está en el pasillo y me ve. Y me dice, ¿cómo está, hermano Cancino? Me queda mirando y me dice, usted no necesita hablar conmigo. No hable conmigo porque no es necesario. No necesita hablar conmigo. Si usted está acá, me dijo, es porque el Señor lo trajo. Nadie más lo trajo. Me dio la respuesta inmediata. Esas cosas, hermano Jacob, fueron como contestando lo que pasaba conmigo. Me recuerdo que el día viernes hacía la ceremonia del pastorado. Y ese mismo día viernes, antes de entrar a la ceremonia, mi pastor Tromelao me llama y me dice, Pastor Cancino, yo hace muchos años que tuve un sueño con usted. Me dijo, ¿sabe que yo me veía, decía, en un grupo de militares? Y a la mayoría de los que veía uniformado, estaba yo, habían otros, son pastores, me dijo, el Señor lo ha llamado. Y a usted lo vi ahí. Y me recuerdo que usted era el último que venía llegando y se estaba amarrando sus botas. Y yo lo esperaba, me decía. Y cuando usted se las terminaba de amarrar, seguíamos corriendo los dos. Pastor, le dije, ¿por qué no me lo había contado antes? Me hubiera evitado todo el periodo de transición claro. Tan compleja. No, me dijo, es que ahora sentí contárselo y ahora me acordé de ese sueño. Claro.
Fue una noche muy bonita ese día viernes porque fueron de acá de la iglesia, fue mi familia, fue una sorpresa, fueron casi todos los hermanos. Los hermanos estaban más contentos que yo, hermano Jacob. Estaban felices los hermanos y yo tenía tantas cosas en mí, no sabía cómo iba a funcionar esto. Fue el servicio el día viernes, que se hace la ceremonia. El día sábado, en ese tiempo, el día sábado lo teníamos libre. Sí. Y el día domingo ya terminaba la conferencia. Me vine el día domingo a casa y el día domingo cuando llegué a mi casa, al otro día ya tenía que ir a trabajar, pues se me habían terminado los días de permiso, el día lunes tenía que ir a trabajar. Yo me acosté ese día domingo, oré al Señor, me acosté, dormí y el día lunes desperté como si nunca hubiese tenido nada en mi vida. Nada. La respuesta final ya estaba dada. Yo desperté, hermano Jacob, desperté y vi todo brillante. Me levanté, me puse mi ropa, fui a trabajar. Fue tanta lo que afloraba en mí, lo que ocurría, que las personas que trabajaban conmigo me preguntaron que qué me pasaba. Y yo le dije, ¿por qué? Es que usted, me decía, no se reía hace más de un año que no veíamos bien. Hacía tiempo que... Y ese día yo me reía, yo conversaba, yo hablaba. Y cuando llegué en la tarde a mi casa, mi esposa me vio y ella me abrazó. Lo único que me dijo, me devolvieron a Diego. Y de ese día, hermano Jacob, el Señor me ha guardado y nunca he vuelto a vivir lo que viví en esos 2 años. Qué bonito, pastor, interesante el proceso que usted vivió en ese periodo para llegar al pastorado. Ahora, en este sentido, bueno, obviamente en atención al tiempo, nos gustaría que usted nos comentara el trabajo actual de la iglesia en el sentido de que a raíz de todo esto que estamos viviendo, ¿no es cierto?, esta pandemia, estas situaciones que ha obligado a la iglesia a cobijarse en los hogares, pero gracias a Dios por estos medios tenemos la forma de comunicarnos. ¿Qué podría decirnos usted referente a esta vivencia que estamos teniendo como iglesia en atención a toda la realidad que se vive? Mire, para nosotros, bueno, yo tengo una cercanía especial porque yo trabajo en el hospital de Cauquenes, a pesar de que yo trabajo en el área administrativa. Ya, está muy cerca del centro de todas las cosas ahí claro. La parte de salud. Estoy en el área de archivo en realidad, así que nos enteramos casi de todo lo que está pasando. Para nosotros fue algo... Nosotros comenzamos a trabajar para juntar dinero para comprar un terreno. Y el Señor nos bendijo, compramos el terreno. Ya. Y empecé yo a esperar porque empezamos a juntar un poco de dinero nos faltaba para terminar de pagar el terreno y lo terminamos de pagar. Entonces le dije a los hermanos, siento que terminemos de pagar toda nuestra deuda para después empezar a construir. Ya. Y yo creo que el Señor a veces nos quiere demostrar a nosotros que los pensamientos nuestros son tan distintos a los que el Señor tiene, los tiempos del Señor son tan distintos. Porque cuando fue el estallido social, sí. No sé si mal llamado estallido social, el Señor en ese mes, Él me dijo que comenzara a construir, me motivó a que empezara a construir. ¿En ese periodo? Claro, cuando todo el mundo dijo las cosas ya no hacer lo mismo, haber problema con el comercio, no va a haber libertad para que entren materiales, le dije a los hermanos, vamos a empezar a construir y empezamos en octubre del año pasado. 2019. Cuando ocurrió todo el estallido. Exacto, de todas maneras. Y empezamos a trabajar en ese tiempo porque de alguna manera las cosas se dieron, el Señor empezó a abrir las puertas y empezamos a construir en ese tiempo. Ya. Y todo este tiempo de pandemia, nuestra ciudad ha permanecido en etapa 3. Ya. Entonces nosotros no tenemos ni cuarentena como en fase 2, solamente los fines de semana, pero en 1. Entonces hemos tenido la libertad. Nosotros trabajamos los días sábados. Entonces, el grupo de hermanos que nos juntamos todos los sábados a trabajar. Trabajamos todo el día y a veces la mitad del día domingo. Entonces, yo he tenido la posibilidad de estarme viendo semanalmente con los hermanos que trabajamos. Claro. Ahí porque nos vemos en la construcción. Exacto. Pero con los hermanos permanentemente, llamándolos por teléfono. Ya. Y
ahora también utilizando este medio del Zoom para los servicios. Realizamos un servicio el día domingo, 8:15 de la tarde, después que termina el servicio de la corporación. Claro. Nos conectamos nosotros como grupo. Todos no se conectan porque en realidad las personas más ancianas, las que no tienen afinidad con este sistema, Les cuesta un poquito. claro, pero nosotros nos hemos estado juntando, nos hemos estado conectando, hemos estado tratando de orar al Señor. Los hermanos hacen sus cultos en el hogar, y yo con mi esposa, a pesar, como tenemos la libertad en nuestra ciudad, semanalmente elegimos el día o martes o jueves para ir a visitar algún hogar. Ya. Así que estamos permanentemente yendo a un hogar, yendo al otro hogar, yendo a orar con ellos. Como no podemos juntarnos en la iglesia, nosotros vamos al hogar, tenemos la libertad para hacerlo. Claro que sí. Así que con mi esposa nos estamos visitando. Hemos sido bendecidos porque nosotros no tenemos familia que se haya contagiado, no tenemos hermanos que se hayan contagiado. Ya. Y ha sido un trabajo más lento. Ya. Yo creo que nos ha afectado en el área emocional. Ya. Porque en realidad cuando nosotros nos juntamos en la iglesia tenemos la bendición de expresar a Dios con mucha emoción nuestros cantos, nuestras oraciones. Dios nos hizo con emociones y nosotros bien usamos nuestras emociones para alabar a Dios. Esas emociones no las sentimos ahora. No están ahora. No se da el poder llegar a la iglesia y poder derramarse delante del Señor. Después de tener un día tan atareado, uno esperaba llegar en la tarde para cantar al Señor, para orar delante del Señor y tener un tiempo donde nadie lo moleste a uno en la iglesia, porque uno está en la iglesia. Exacto. Nadie lo va a molestar allá, uno tiene la libertad con su hermano. Esa parte emocional no la tenemos hoy día, de estar así apegaditos con los hermanos. Sí. Hemos tenido que aprender a desenvolvernos como buenos cristianos. Y yo creo que especialmente nosotros, los dueños de casa, el padre de familia, tiene la responsabilidad yo creo que hemos tenido que demostrar qué tipo de madera de cristianos somos, especialmente frente a nuestros hijos y frente a nuestra esposa. Claro. Y que estamos más constantes en el hogar. Estamos más constantes en el hogar. Claro. Y ha sido de esa manera, pero el Señor hasta aquí nos ha cuidado en realidad. Qué bueno. Mire, pastor, para mí es una bendición escucharle y bueno, qué bonito, parte de lo que usted nos comenta de su testimonio, parte del trabajo de la iglesia. Qué bendición. La verdad es que no había tenido la experiencia en este periodo de saber que aún en medio de toda esta situación hay una iglesia que está trabajando en la parte material, porque en la parte espiritual está restringido, pero se está aprovechando ese tiempo, construyendo materialmente. Es una bendición para nosotros poder escuchar de parte suya este testimonio, digamos así. Finalmente, pastor, quisiéramos que usted nos entregara un saludo, un mensaje para la hermandad en medio de esta situación. Ya con lo que nos ha contado, creo que nos ha servido bastante para nosotros, para incentivarnos a seguir adelante, pero nos gustaría también finalmente que nos diera usted un saludo, un mensaje para toda la hermandad de nuestra iglesia. Bueno, hermanos, yo quisiera, creo que este tiempo en el que ustedes han estado viviendo es un tiempo que de alguna manera yo lo experimenté en mi propia vida. Es difícil, en realidad hay cosas que a uno le resultan incomprensibles a veces y no tiene respuesta en el momento. Exacto. Y yo quisiera motivarlos a ustedes a que en el momento difícil, en el momento en que estamos viviendo, en el momento que a ustedes les ha tocado vivir ahora, posiblemente se sienten un poco solos, un poco abandonados, probablemente. El Señor nos dice a través de su palabra que en el valle de sombra, en el valle de muerte, esta bendita palabra ilumina los lugares oscuros. Amén. Así es. Y cuando vamos en el valle de sombra, cuando parece que todo se torna difícil, la palabra del Señor siempre arroja un poquito de luz. Así es. Y yo he sentido, hermanos, que aunque alguien me vea como... Yo soy un pastor relativamente joven, pero a veces he sentido que la llama de la fe a veces está como muy menguada, como que parece que ya no va a encender más, sino que se va a apagar, como un pavo ilumeante nomás.
pero el Señor ahí nos ha bendecido y nos ha levantado nuevamente. Ahora, yo sé que ustedes no se pueden juntar como hermanos en la iglesia, y esa parte emocional que yo conversaba con mi hermano Jacob, esa parte emotiva, eso de sentimiento, no lo podemos experimentar, y nos hace tanta falta porque todos los días cuando vamos a nuestro trabajo tenemos que enfrentar lugares a veces que no son gratos para nosotros en muchos aspectos. Así es. A veces con personas que no nos entienden, o el lugar donde trabajamos resulta deprimente a veces. Todas estas situaciones, todo esto que ha ocurrido en nuestro país, como que nos hace titubear y a veces nos hace pensar, en realidad, Señor, a pesar de que yo no me siento emocionalmente tan cerca de ti, podamos decir con libertad que somos leales para el Señor, que le amamos, que le queremos, y que Él conoce nuestra condición, Él conoce la situación que estamos viviendo, y probablemente es necesaria vivirla porque es la única manera de poder crecer en nuestra vida espiritual. Hay situaciones que tenemos que pasar por esta escuela que es de Dios, y a veces tenemos que rendir los exámenes que Él pone por delante, que Él nos rinde. Pero yo les animo a seguir, les animo a buscar al Señor. Y bueno, yo vi todo muy difícil al principio, pero hoy día he visto cómo la mano del Señor ha permanecido con nosotros, nos ha bendecido, nos ha ayudado, y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en tiempo de pandemia, en tiempo de escasez, y será porque el Señor siempre se molestó con su pueblo y se los dijo muchas veces que confiaban en carros, confiaban en jinetes, confiaban en caballos, y se habían olvidado de Él, que Él era el dueño de todas las cosas, y que Él obra con muchos o con pocos, Él obra de la misma manera. Es como si Dios me hubiese dicho: aquí el que toma el control soy yo. Exacto. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, el control lo tomo yo. A veces nosotros somos la plataforma nomás, pero el que tiene que glorificarse es Él. Así es. Amén. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Yo le agradezco muy especialmente este tiempo que nos ha concedido, y esperamos tener otra oportunidad para volver a conversar, saludarnos y poder compartir este tiempo con nuestros hermanos. Así que agradecerle a usted, ¿no es cierto?, este tiempo que nos ha brindado, reiterarle su agradecimiento, nuestros saludos para su esposa, para su familia, para los hermanos de la iglesia, y bueno, y que el Señor les siga ayudando ahí en esa construcción que están realizando en bien de la obra del Señor. Muchas gracias, hermano Jacob. Un saludo para usted, para su familia, para los hermanos que se reúnen. Yo conozco muy poquitos de ellos, pero al final de cuentas somos hermanos, somos una familia. Amén. Y esperamos que Dios les fortalezca y les llene de muchas bendiciones. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Pastor Cancino. Bien, esa ha sido una conversación con nuestro pastor Diego Cancino Muena, de la iglesia de Cauquenes, y para nosotros una gran y especial bendición. Y seguimos con nuestro culto dominical y esperamos que el Señor sea bendiciendo cada una de nuestras vidas. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya.
Dios bendiga entonces a nuestro pastor Diego Cancino Muena. Un abrazo fraternal para él y para la Iglesia de Dios Pentecostal de Cauquenes. Muchas gracias por su experiencia, mi pastor, y también muchas gracias por el aliento que nos da para seguir adelante. También Dios bendiga a los hermanos Canio Pan Gutiérrez con esa hermosa alabanza Agnus Dei. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a lo más importante, que es escuchar y meditar en la siempre eterna y poderosa palabra de Dios en los labios de nuestro hermano Jacob Alvarado. Y después también escucharemos a un grupo, parte del coro, que va a interpretar una hermosa alabanza. Ellos serán la familia Gutiérrez Fernández, la familia Bustamante Suárez y nuestra hermana María José Ortiz. Una alabanza titulada Hablar con Dios. Vamos entonces primero a escuchar la palabra del Señor y luego escuchamos esa hermosa alabanza. Les invito. La palabra del Señor para esta noche la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 3, del verso 14 en adelante. Leemos la palabra de nuestro Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oramos un momento antes de pasar a la exhortación de la palabra. Dios eterno y Padre celestial, gracias le damos en esta hora por concedernos la oportunidad de poder tomar, Señor amado, de su palabra estos versos que hemos leído en esta hora, y esperamos que a través de la exhortación del mensaje pueda, Señor amado, usted llegar a muchos corazones. Dios mío, actuar maravillosamente, alguna instrucción, algún momento de corrección. Dios eterno, necesitamos ese alimento espiritual diariamente, y en el día de hoy, Dios amado, yo le doy gracias porque me permite esta oportunidad de poder ser parte de su obra y entregar este mensaje. Gracias, Señor. Nos encomendamos en sus manos, le pedimos esa gracia de lo alto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Tenemos, hermanos, un mensaje bien especial, pues verdaderamente nos encontramos con el propósito de llegar a cada hermano, a cada hermana del apóstol, ¿no es cierto?, específicamente a la iglesia de Éfeso, pero que se nos transmite a nosotros hasta ahora con esa intención que Dios tiene de que efectivamente la iglesia sea la portadora de la bendición hacia la humanidad. Pero qué importante es que el conocimiento de la virtud de Dios, de la gracia de Dios en cada corazón, sea en una plenitud tal que conlleve a una comunión en el pueblo de Dios. Por eso es que el apóstol, al escribir, él señala que está preocupado e indica que él ora a Dios Padre para que esto llegue en una plenitud cierta a cada persona que llega al conocimiento de la palabra de Dios. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El tener esta realidad en nuestras vidas significa que más allá de lo que nos rodea en cuanto al aspecto material, nosotros como hijos de Dios, aquellos que profesamos, aquellos que decimos ser llamados o a ver que Dios ha obrado en nuestras vidas, tenemos que tener en nuestro interior, nuestra vida propia, en nuestro corazón, una plena certidumbre de que Dios efectivamente ha obrado. Porque como humanos podemos decir muchas cosas, preparar grandes discursos, hablar quizás un buen rato, pero el afianzamiento, la firmeza debe estar en nosotros. Y eso es lo que le interesaba al apóstol, que la hermandad
tuviera ese concepto en su vida de que el Espíritu de Dios fuera pleno en su ser para que pudiera comprender, como dice el verso 14, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, ya queda de lado lo mío, ya queda de lado mi parte humana, el pensamiento que yo pueda tener referente a distintas situaciones que se puedan presentar en la vida. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar siempre conectados a Dios, y eso va a permitir que mi espíritu, con el espíritu de mi hermano, con el espíritu de mi hermana, de la señorita, del joven, en quien decimos nosotros ha actuado el poder de Dios, nos va a unificar. Queda de lado entonces ya el aspecto humano. Cuando vuelvo a repetir e insistir, cuando decimos haber tenido la obra de Dios en nuestras vidas, ya aquello, lo humano queda de lado, y la unificación del Espíritu de Dios en nosotros nos va a dar a entender la longitud, la profundidad y la altura de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Usted ha vivido esa realidad? ¿Usted ha tenido esa acción en su vida en el cual pueda decir plenamente, yo soy hijo de Dios, obró en mi vida? ¿O todavía no? ¿O solo los aspectos fundamentales, las cosas que suceden alrededor suyo, son la experiencia que usted puede contar? ¿Ha habido en su vida esa profundidad de la obra esencial del Espíritu de Dios que le ha dado a usted una realidad plena en el conocimiento de Dios en su vida, en que pueda decir, yo he sido libertado, yo tenía estos pensamientos, yo tenía esta idea, pero el Espíritu de Dios, el poder de Dios en mi vida ha producido un cambio? Y eso va a ir provocando en usted una bendición muy especial. Si tiene ese testimonio, gloria a Dios. Si no lo tiene, yo le invito a que lo pueda buscar. Yo le invito a que pueda insistirle ante Dios. Porque así usted va a lograr algo bien especial. La palabra del Señor lo dice. La unificación. El apóstol estaba preocupado por aquello. Y ciertamente dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, se unifica cuando hay uno, cuando hay otro que está buscando al Señor, cuando otro más allá también. Produce en su vida el deseo de alcanzar una bendición importante, el deseo de sentir efectivamente el poder de Dios en su vida, va a producir una conjunción. Ya no va a ser algo humano. En lo humano, ¿qué se produce? La separación. ¿Por qué? Porque yo tengo un concepto, yo tengo una idea, yo tengo una acción. Produce finalmente separación. Usted ve las grandes discusiones que se producen referente a un tema, referente a cualquier tema que uno plantea. Pero como hijo de Dios hay algo que nos unifica, hay algo que nos une, y ese algo es la maravillosa obra del poder de Dios en nosotros, ese amor que Dios puso un día para enviar a su Hijo, para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Y hoy día debemos nosotros, más allá de decirlo, profesarlo, vivirlo. Y ciertamente nosotros vamos a poder comprender. Y finalmente uno de los versos leídos dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Pues efectivamente nosotros, cuando Dios no ha obrado en nuestras vidas, pensamos saber muchas cosas. Pensamos conocer muchas realidades, pero cuando efectivamente Dios obra en nosotros, nos damos cuenta de que no somos nada. Ni el mucho conocimiento, ni el mucho saber, ni la mucha experiencia de pronto va a ser el beneficio final de poder alcanzar la gloria eterna. Lo que en mí va a dar la vivificación, que en mí como hijo de Dios va a permitir que yo alcance el reino de los cielos, va a ser que yo he dejado que obre en mi vida y que efectivamente en mí esté el poder de Dios. Por lo tanto, ciertamente el interés que tenía el apóstol de que los hermanos tuvieran esa bendición maravillosa de alcanzar en su vida un propósito grande e importante, era que se dejara de lado todo aquello que no es positivo, que es negativo para la obra de Dios, sino que efectivamente haya en esa vida, en ese corazón, un buen ánimo, un buen deseo, un buen propósito de alcanzar victoria por medio de aquel que nos da la victoria. No por la capacidad que yo pueda tener, no por el conocimiento que yo pueda tener, no por las cosas que en mi entorno pueda adquirir, sino porque efectivamente Dios ha obrado en mi vida y ahora ese conocimiento excede
más allá de la realidad del pensamiento humano, sino que efectivamente tiene una acción poderosa en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, la invitación en esta hora, este mensaje, es a que todos nosotros podamos siempre tener esa unidad en el Espíritu. ¿Cómo se va a producir la unidad en el Espíritu? No solamente diciéndolo, no solamente señalándolo, porque muchas veces nos encontramos con discursos, palabras, que tenemos que estar unidos, que tenemos que juntarnos, pero no hay una acción real. ¿Por qué? Porque no es del profundo, es de aquí, de labios. Cuando está de profundo, cuando es de lo interno del corazón, ya lo hemos señalado. Lo hemos visto en los versos leídos y lo reitero en esta hora. Aquello va a quedar en nada, pero cuando está a lo profundo, lo efectivo en cada uno de nosotros, en la señorita, en el joven, en la hermana, en el hermano, va a haber una comunión especial. Y esa unidad en el Espíritu, ciertamente, en la vivencia que tengamos. Usted se encuentra en el capítulo 4 en que el apóstol señala que él estaba preso. Imagínese usted, físicamente distante de sus hermanos. Pero era tal grado la unidad y la comunión que tenía él con ellos, pese a que físicamente no estaba presente, que él entendía de que ciertamente era importante mantener esa comunión con Dios. ¿Y cómo había que hacerlo? Mire, lo aconseja: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se resume entonces en este verso que acabo de leer, que es del capítulo 4, por cierto, el verso 3, la invitación final de este mensaje en esta hora. Para usted que está ahí compartiendo este día, este culto dominical, la invitación es a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y eso qué va a producir? ¿Cuál es el resultado? Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, somos llamados a la unidad, somos llamados a permanecer conectados con Él. Pero su vocación es permanentemente estar buscando del Señor y de su gracia bendita. Les invito en este instante a que podamos compartir una oración para dar gracias a nuestro Dios por su palabra. Dios amado, en esta hora estamos muy contentos, Señor, de poder haber entregado este mensaje a cada uno de los que estamos compartiendo este culto dominical. Bendito Señor, yo le ruego humildemente que en su gracia divina un mensaje, una frase, un verso leído haya quedado allí en algún corazón, Señor amado, y efectivamente haya sido un alimento espiritual para todos aquellos que estamos compartiendo este día. Padre, encomendamos, Señor amado, este mensaje en sus manos para que produzca, Señor amado, el crecimiento, Señor eterno. Hemos entregado esta palabra y le pedimos de su bendición para cada uno de nosotros y aquellos que están compartiendo este día con nosotros. Todos se lo imploramos, todos se lo pedimos humildemente en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Hablar con Dios me da
infinito me perdonó, mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir la vida en Él. Tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador. Qué hermosa la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Qué hermoso el consejo sabio de su palabra hacia nuestros corazones, palabra que edifica, consejo oportuno. Dios bendiga entonces a nuestro hermano Jacob Alvarado, quien fue hoy día el instrumento para repartir el pan espiritual. También pasamos ahora a un segmento muy importante que es los avisos para nuestra iglesia y también las peticiones de oración. Fíjese que mi Dios está obrando sanidad, está obrando milagro y está contestando petición. Por su misericordia su pueblo se humilla, su pueblo ora al Señor y mi Dios por misericordia contesta las peticiones de su pueblo. Así que en este segmento de los avisos y de las peticiones de oración dejamos a nuestro hermano obrero encargado, nuestro hermano Jacob Alvarado. Hermano Jacob, Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, en esta hora vamos a pasar a lo que son los avisos para las actividades de la iglesia. Importantemente, cada una de las acciones que estamos realizando están en el propósito de Dios, pues todavía tenemos que hacerlo en nuestros hogares y también las reuniones a través de los diferentes medios de comunicación como Zoom y YouTube. El día domingo tenemos la oración dominical, que ahora es de 7 a 8 de la mañana, y nos corresponderá estar orando en ese horario con la ayuda del Señor, con diferentes iglesias de distintos lugares, sobre todo de acá, de la zona central del país. El día miércoles, si Dios así lo permite, tenemos el ayuno, en el cual, con la gracia del Señor, esperamos que nos dé la fuerza, el ánimo, para poder compartir esta bendición. Invitarles también para el día domingo, a las 10 de la mañana, a estar participando en la escuela dominical a través de IDDP Comunicaciones, en el canal de YouTube. A las 5 de la tarde también está la reunión general de la Iglesia de Dios Pentecostal, a la cual les invitamos a participar. Y a las 20 horas del día domingo, nuestro culto dominical, como el día de hoy, ¿no es cierto?, compartiendo esta bendición. Durante los próximos días estaremos enviando los avisos a cada hermano, ¿no es cierto?, para las actividades internas de la iglesia, y esperamos que el Señor nos siga ayudando para seguir adelante en este trabajo un poco distinto, un poco diferente, pero que sabemos que con la ayuda de Dios estaremos compartiendo una bendición muy importante cada día. Como cada domingo, a esta hora tenemos el instante de las peticiones de oración, pues efectivamente sabemos de que Dios es el que da la respuesta a aquellos que le claman a Él, y en esta hora, ¿no es cierto?, estaremos leyendo algunos nombres de peticiones de oración
Y damos gracias al Señor porque sí hay varias peticiones que han sido contestadas y otras, ¿no es cierto?, esperamos que el Señor esté dando la respuesta oportuna. Tenemos, por ejemplo, nuestra hermana Carla Jiménez, que gracias al Señor ha estado bastante bien y el resultado que tuvo de su examen por COVID fue negativo, por lo tanto ella igual guardó una cuarentena, pero ya está bastante bien, gracias al Señor. Por Sonia Contreras, que es la mamá de nuestra hermana Luisa Uvilla, para que el Señor esté fortaleciendo, ¿no es cierto?, dándole gracias en este periodo que le toca vivir. Por nuestro hermano Hernán Colilev y su familia, especialmente también por su mamá, la hermana Clarisa y Milmaki. Ellos están viviendo un periodo complejo, contagiados, pero quien está más complicada de su enfermedad es la hermana Clarisa y esperamos que el Señor esté ayudando, ¿no es cierto?, a nuestra hermana, a su familia y muy especialmente a nuestro hermano Hernán Colilev. Pasamos también a pedir la oración por Camila Lucero, por fortaleza, por Jonathan Carvajal y sus hijas, ¿no es cierto?, para que el Señor le esté ayudando, por pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal que han estado enfermos, muy especialmente en esta hora por el pastor Fernando Castañón de Concepción. Elvira Cortés también está en nuestras peticiones para que el Señor en su misericordia le siga fortaleciendo. Ha tenido bastante buen resultado, ¿no es cierto?, y está bastante mejor, pero seguimos orando por ella. Rayén Canipán Gutiérrez, aún en su proceso de recuperación, y esperamos que el Señor le esté ayudando y fortaleciendo a esta pequeña y a su familia. Bueno, dar gracias, Señor, por Juan José Balboa Cortés, que ya ha tenido bastante bien su recuperación de las operaciones a que fue sometido, y sabemos que el Señor será dando fortaleza a este pequeño también, y muy especialmente a sus padres. Oramos a la presencia del Señor. Dios amado, en esta hora le damos gracias una vez más por su amor bendito, por su misericordia, por este tiempo que nos brinda de poder presentar algunos nombres. Sabemos que hay muchas más peticiones, Señor amado. Probablemente en esta hora en algún hogar también haya alguna petición que haya surgido en este instante, algún problema, Señor amado, alguna dolencia, no lo sabemos, pero efectivamente usted es poderoso para llegar hasta esos hogares también. Padre de la gloria, le imploramos de su gracia bendita por aquellos que necesitan fortaleza, Padre Santo, aquellos que necesitan ánimo espiritual en sus vidas, aquellos que tienen que tomar alguna decisión pronto, Señor amado, también usted les ayude, déle la claridad, Señor amado, oriéntele en su caminar para que efectivamente puedan alcanzar el resultado que esperan. Dios amado, en esta hora presentamos esta lista de peticiones, pero también, Señor eterno, en esta hora clamamos por aquellos que necesitan de su gracia bendita e imploramos de su bendición. Y en esta hora, Padre Santo, por la fe, ungimos, Padre mío de la gloria, a aquellos que se encuentran en sus hogares por estas peticiones de oración también, Señor amado. Usted vaya llevando esa fortaleza, vaya llevando esa sanidad, vaya llevando ese ánimo del cielo, Señor amado, y que el día de mañana podamos contar victorioso que usted ha dado una respuesta positiva a estas peticiones de oración. Gracias, Señor, por todo esto. Se lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Doy gracias al Señor una vez más por esta oportunidad que me ha concedido de poder estar junto a ustedes y de poder tener el tiempo de poder presentar estas peticiones de oración a nuestro Dios. Muchas gracias por la oportunidad que se me ha concedido y volvemos con nuestro hermano coordinador. Dios les bendiga, mis hermanos, y también Dios bendiga los trabajos para nuestra iglesia y de igual manera las peticiones de oración. Como les dije adelante, el pueblo de Dios se está uniendo, orando, y a través de esta oración y por misericordia de Dios, Dios está contestando peticiones. Y no solamente los hermanos de nuestro circuito, sino que a veces mucha gente que a lo mejor ni siquiera nos conoce a nosotros en persona, envía sus peticiones y mi Dios contesta por misericordia del Señor. Y eso es una bendición de Dios y una misericordia de Él, que conteste las peticiones de su pueblo. Bueno, ya estamos llegando al final, hermano, de nuestro programa y vamos a escuchar una hermosa alabanza. El himno 398, Estar por Cristo firme, por la familia Suárez Fuensalida. Dios bendiga a esta familia y a esa hermosa alabanza que entonarán en este momento. Están por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús.
sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Dios bendiga grandemente a la familia Suárez Fuensalida y, como decía esta alabanza, estar por Cristo firmes. Esperamos que esta reunión del día de hoy y este programa haya sido de mucha bendición para su vida. Esperamos haber traspasado, mis hermanos, esta bendición de este lugar por las pantallas hacia su casa, hacia su hogar. Vamos entonces ahora a dar la bendición por todo lo que se ha hecho. Y por qué no, una bendición especial para su vida en el día de hoy. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos tienes con vida y nos tienes con salud. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque somos escogidos, Padre Celestial, tuyo, para alabar y bendecir tu nombre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada hermano, mi Dios. Bendice a cada persona que esté escuchando este programa. Muchos van a llegar a este programa, Señor Jesucristo, escuchándolo, quizás por cualquier motivo, Señor, pero que sea de mucha bendición para su vida. Bendice, Señor Jesucristo, a los niños, guárdalos, protégelos en gran manera, a la señorita, a los jóvenes, a mis hermanas y a mis hermanos. Guarda a tu pueblo, mi Señor, protege a los ancianos de tu iglesia, Padre Celestial. También te pedimos, Señor Jesucristo, que esta semana sea una semana de bendición, una semana de respuesta para mis hermanos. Si alguien está esperando una respuesta en Dios, que hoy día pueda tomar su respuesta, mi Señor, que hoy día pueda tomar su bendición, Padre Celestial, que esta semana será una semana de victoria, Padre Celestial. Protege nuestras vidas, mi Dios. Coloca un cerco a nuestro alrededor, un cerco en nuestros hogares, para que el enemigo no pueda tocar en nuestros hogares, para que el enemigo no pueda tocar nuestras vidas, mi Señor. Y también coloque el escudo de la fe, mi Dios, para que podamos apagar todo dardo del maligno. A mis hermanos que van a trabajar, mi Dios, una mascarilla espiritual. Sabemos que tenemos que cumplir todos los protocolos que nos da el Señor Jesucristo para cuidarnos de este virus, pero aparte usted también coloque, Señor Jesucristo, una mascarilla espiritual. Coloque una unción espiritual sobre mis hermanos que salen a trabajar, mi Señor, para que estén protegidos bajo su mano bendita y poderosa. Ahora, Padre Celestial, que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas y que quedemos con un gozo especial hoy día, mi Señor. Tu bendición poderosa en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos gozamos de este programa, nos gozamos de que usted esté con nosotros en este día y queremos invitarles para el próximo domingo, en este mismo horario, si Dios quiere también, para que usted nuevamente nos sintonice y sea también otro domingo de mucha bendición. Que mi Dios les bendiga.